quiero en esta mañana enseñar, hablar un poco acerca de la fe. En semanas pasadas estuve hablando de no dejes de creer, luego hablé de la fe, la moneda del reino. La pastora creo que habló de la justicia, de la fe como justicia, pero hoy quiero hablarles de algo práctico, quiero hablarles de algo que necesitamos practicar, porque la fe necesita de acciones. Y quiero hablarle, esta es la primera parte, quizá de 2 o de 3 partes que les estaré enseñando. Acciones que demuestran ¿qué? Acciones que demuestran fe. Escuche esto, nadie puede decir que tiene fe hasta que llega el momento en el que solo la fe puede hacer algo. Lo repito, nadie puede decir que tiene fe hasta que llega el momento en el que solo la fe puede hacer algo en tu vida. Muchas veces decimos, pastor, yo tengo fe para esto, fe para lo otro, y podemos decirlo, y el pastor y el predicador puede preguntar ¿cuántos tienen fe? Y se escucha el amén. Pero la verdadera fe se demuestra cuando en mi vida ocurre algo que solo la fe me va a salvar, que solo la fe me va a ayudar. Escuche esto, solo sé que tengo fe en Jesús para salvación. Hay gente que dice, no, yo creo en Jesús, pero solo sé que tengo fe en Jesús para salvación cuando reconozco que mi vida no puede cambiar, cuando reconozco que mi eternidad no puede cambiar, sino hasta que yo le entregue mi vida a Jesús, le abro mi corazón, lo confieso como mi Señor, lo confieso como mi Salvador. Entonces en ese momento yo estoy demostrando, yo estoy accionando y estoy diciendo que tengo fe en Jesús para salvación. Muchas veces podemos decir que tenemos fe para los milagros. Si yo preguntara hoy quién tiene fe para sanidad, quién tiene fe para salvación, estoy seguro que el 80% o más diría amén. Pero la verdadera fe para salvación, para sanidad o para un milagro llega cuando en verdad cercana a ti necesitan una sanidad o necesitan un milagro. Es ahí donde verdaderamente comprobamos si tenemos fe o solamente decimos tener fe. ¿Me va siguiendo hasta acá? ¿Me va siguiendo hasta acá? Es muy fácil decir que tenemos fe, pero es bien difícil ponerlo en práctica. Podemos decir que tenemos fe en Dios como nuestro proveedor y decimos, no, es que yo creo que Dios siempre me provee, pero eso solamente se comprueba, eso solamente sale a la luz cuando todas mis opciones financieras se han agotado, cuando el trabajo de mis manos, cuando mi capacidad ya no da para producir finanzas. Entonces es cuando en verdad se demuestra si tengo fe en Dios como mi proveedor. Todos podemos decir, tengo fe en Dios para esto, para lo otro, pero la verdadera fe se comprueba en el momento en el que solo la fe puede hacerlo. No sé si me estoy explicando. Escuche esto, no le va a gustar. Dios permite que vivamos acontecimientos no deseados. Todos los que estamos aquí hemos vivido o estamos viviendo un acontecimiento. ¿Qué? ¿Quién de aquí hoy está viviendo un acontecimiento no deseado? Levánteme su mano. Y esos acontecimientos, le tengo una noticia: Dios los permite. Los que no levantaron su mano, estoy seguro que también están viviendo algo. Yo no deseo esto. Sin embargo, Dios lo permite. Dios lo permite. ¿Por qué? Porque Él quiere que nuestra fe crezca. Nosotros como seres humanos, lo he dicho, como hijos de Dios, nos gusta tener todo bajo control. Nos gusta tener seguridad de las cosas. Pero es en ese momento cuando Dios viene y dice, momento,
yo voy a meter mis manos. Tú eres una persona a la que le gusta tenerlo todo bajo control. Eres una persona a la que todo lo tiene fríamente calculado. Piensas que vas a poder seguir adelante con tus propias fuerzas, con tus propios recursos. Piensas que el médico esto, piensas que el psicólogo esto, piensas que lo tienes todo controlado. Yo voy a meter mis manos y voy a poner en tu vida algo que no puedes cambiar ni controlar. Y es ahí, escuche bien, es en ese punto donde se demuestra, es en ese punto donde tengo que demostrar que en verdad tengo fe. Porque cuando todo estaba bien decimos tengo fe, tengo fe, tengo fe. Pero cuando llega lo no deseado es cuando necesitamos sacar la fe. Dios es soberano, y Él mueve las fichas de nuestra vida a su manera. Cosas que no podemos entender, pero Dios las permite. Hay cosas que nos parecen injustas, pero ¿qué cree? Dios lo permite. Escuche esto. El jaque de Dios es cuando solo nos queda creerle a Él. Dios mueve todo en nuestra vida. De repente estamos en el juego del ajedrez llamado vida y podemos mover y podemos hacer todo lo que queramos, pero de repente Dios con un movimiento te pone en jaque. Y con ese movimiento no te queda más que creerle a Él. No te está matando, no te está quitando la vida, pero te está poniendo en un momento crucial. Te está poniendo en un momento determinante donde te dice: lo único que te queda ahora es creerme. Lo has intentado todo, lo has hecho todo. Has buscado ayuda, has buscado apoyo, lo has hecho todo, pero lo único que te queda es creerme. Estás en jaque. Diga conmigo: Dios nos pone en jaque. No para que suframos. Acá usted tiene que aprender esto. El jaque de Dios no es para que sufras. El jaque de Dios no es para que te deprimas. El jaque de Dios no es para que abandones la vida cristiana. El jaque de Dios no es para que cambies de rumbo, de dirección. El jaque de Dios es para que le creas a Él. El jaque de Dios es para que digas: la única opción que tengo es Él. Por eso Dios lo hace. Escuche, el solo decir que tenemos fe acaba cuando la fe es probada. Lo repito, el solo decir que tenemos fe acaba cuando la fe es probada. Si yo les pasara un papel y le preguntara y le dijera escríbame 5 cosas para las que tienes fe, a lo mejor escribiría algo y diría: yo tengo fe para un milagro, yo tengo fe por una sanidad, yo tengo fe por restauración, yo tengo fe. Usted podrá poner muchas cosas, pero todo eso se acaba. Todo lo que usted dice creer se acaba cuando la fe es probada. ¿Cómo sabrás que todo el tiempo que dijiste que tienes fe en verdad es fe? ¿En verdad tienes fe? Necesitas la prueba. Necesitas que Dios te ponga, ¿cómo? En jaque. Yo no sé cuántos hoy están en jaque. Yo no sé a cuántos Dios les ha movido las fichas y los ha puesto en el punto donde lo único que te queda soy yo. Si este es el caso, te toca creer y te toca accionar. Si tú dices: pastor, esta prédica no es para mí, yo estoy todo bien, aguas. Porque Dios permite que muevas, que hagas, deja todo, pero hay un punto que con un solo movimiento te va a poner en jaque. Y te vas a acordar de que lo único que te puede sacar de esa situación es Dios. Dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 7, lo hemos leído: estas pruebas demuestran que la fe es auténtica. La pastora la semana pasada sacó una moneda. Las pruebas demuestran que la fe es ¿qué? Auténtica. Ahí está. Podemos decir que tenemos fe,
Pero la autenticidad de nuestra fe se va a demostrar cuando es probada. Está siendo probada. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Santiago capítulo 2 versículo 19 y 20. Mire lo que dice Santiago 2. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Versículo 20. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas ¿qué? La fe sin buenas acciones es ¿qué? Entonces, es aquí donde quiero partir. Es aquí donde quiero entrar a la enseñanza. Debemos tener fe. ¿Cuántos tienen fe en Dios? ¿Cuántos tienen fe en Dios? ¿Y los demás? ¿En quién tienen fe? Si usted dice tener fe en Dios, necesita tener buenas acciones. Y quiero aclarar una cosa: no estoy hablando de hacer buenas obras, obras de caridad que son parte de. Yo estoy hablando de que si tengo fe, si digo tener fe, mis acciones deben de demostrar que en verdad tengo fe. Cuando estoy en el jaque de Dios, cuando absolutamente nada puedo hacer por mi propia cuenta, por mis fuerzas, mis acciones, escucha bien, mis acciones deben de demostrar que tengo fe. Deben de demostrar que tengo fe. Porque es común que ante una mala noticia, es común que ante una enfermedad, que ante una pérdida, que ante una calumnia, que ante alguna dificultad en la vida, lo que hago es ponerme a llorar, me entristezco, me doy la vuelta y abandono todo. Pero dije que tengo fe. Pero dije que tengo fe. Cuando el pastor estaba preguntando, yo fui el primero a levantar la mano. Pero cuando llegó la hora de la verdad, hice todo lo contrario. Mis acciones demostraron que nunca fue cierto que dije, cuando dije que tenía fe. Nunca fue verdad. Solo lo dije por decir, tengo fe. Pero cuando me ocurrió, actué mal. Quiero hablarle en esta mañana de dos acciones. Solo dos acciones de muchas. Si usted quiere encontrar acciones que demuestran fe, lea Hebreos capítulo 11. Ahí se va a encontrar toda la lista de hombres de fe. Y pregúntese qué hicieron. Vaya a la Biblia, lea lo que hicieron. Acciones de fe. Quiero hablarle de dos acciones. Número uno, el agradecimiento. Agradecer, mis amados, es una acción de fe. Agradecer es una acción de fe. Cuando alguien te hace un favor, cuando alguien hace algo bueno por ti, cuando alguien te ayuda, cuando alguien te regala algo, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Y está bien fácil, ¿verdad? Cuando todas las cosas son buenas, es bien fácil agradecer. Cuando todo está bien, es bien fácil decirle: gracias, Dios, eres tan bueno, eres tan lindo, cómo te quiero, mi Diosito. Pero qué difícil es agradecer cuando se está enfrente de algo negativo o imposible de resolver. Qué difícil es agradecer cuando Dios ya movió todo y te puso en jaque. Qué difícil es agradecer cuando dices: ya no puedo hacer nada. Qué difícil agradecer cuando llega la enfermedad, cuando llega la prueba, cuando pasa algo difícil en nuestra vida. Qué difícil es agradecer. ¿Sabe?
En los momentos difíciles es más fácil preguntarle a Dios ¿por qué? Es más fácil quejarse delante de Él y decir: Dios, pero si yo soy bueno, pero si yo te sirvo. Dios, ¿por qué eres tan duro, tan injusto? ¿Por qué? Eso es lo natural en el ser humano. Eso es lo carnal, eso es lo humano. Nos puede pasar a todos. Sin embargo, usted tiene que saber que esas acciones de queja, esas acciones de preguntar por qué, nunca demuestran fe. No demuestran fe. Lo que demuestra fe es el agradecimiento. Y acá viene algo interesante. No tiene sentido agradecer. Piénselo. No tiene sentido agradecer en la dificultad. ¿Acaso si a usted le roban, le va a decir al ladrón: gracias, ladrón, por robarme? ¿Usted lo haría? No. Si alguien viene y le da un golpe: gracias, me gustó el golpe que me diste. No tiene sentido. Piense, no tiene sentido agradecer en la dificultad. No tiene sentido agradecer cuando estoy enfermo. No tiene sentido agradecer cuando todos me abandonaron. No tiene sentido agradecer cuando me están criticando. No tiene sentido agradecer cuando estoy quebrado financieramente. No tiene sentido. ¿Está de acuerdo conmigo? No tiene sentido. Por eso, agradecer es una acción de fe. Porque no tiene sentido. Porque si tuviera sentido, no es fe. No es fe. No es fe. Agradezco porque no tiene sentido. Agradezco porque estoy en jaque. Por eso agradezco. Esa es una acción que demuestra fe. El agradecimiento también muestra contentamiento. Tenemos que aprender a vivir, escuche esto, tenemos que aprender a vivir en la vida con las situaciones, con las circunstancias que Dios permite. Eso es contentamiento. Ninguno de los que estamos aquí vamos a tener una vida al 100%, así al 1000%, que diga: pastor, mi vida es perfecta. Levánteme su mano el que me diga que su vida es perfecta, y le voy a pedir consejos. ¿Quién tiene una vida perfecta? ¿Quién tiene una vida sin complicaciones? Ay, Angelita, mírese. Pero a pesar de todo lo vivo, a pesar de todas las situaciones que no son del todo agradables, yo debo de vivir en contentamiento. No tengo los recursos que quisiera. Agradezco y vivo en contentamiento, porque Dios me ha dado lo que tengo. Estoy enfermo. ¿De qué? Tengo un problema muscular. Me duele el hombro. Se fue Álvaro, ahí lo estoy buscando, pero aprovechando que no está. Me duele el hombro, no puedo cargar el hombro. Gracias a Dios que estoy completo. Gracias a Dios que tengo el otro. Contentamiento. Escuche una cosa: hay 1000 motivos para agradecer a Dios. Hay 1000 motivos para que tú y yo le agradezcamos a Dios. Y quizá haya solo uno que te esté impidiendo hacerlo. Así somos. Hay 1000 motivos para agradecerle a Dios. Piensa, ¿por qué cosas puedes y tienes que agradecerle a Dios? Hay 1000 motivos, pero quizá hay uno, hay dos que activan ese pensamiento y dicen: ¿qué voy a agradecer? ¿Por qué le voy a agradecer a Dios por esto malo? ¿Por qué le voy a agradecer a Dios por tanto problema? Agradécele, mi amado. Porque el agradecimiento, repito, es una acción de que tengo fe en Dios. Demuestra que tengo fe en Dios. Cuando venga el problema, cuando venga la prueba, cuando venga la dificultad, ¿qué tengo que hacer? Agradecer. Porque eso dice que tengo fe en Dios.
En Hechos capítulo 16, voy a leerles rápidamente un relato de Pablo y Silas, donde ellos fueron víctimas de injusticia. Cuando la injusticia llega a tu vida, agradécele a Dios. Fueron víctimas de injusticia, fueron víctimas de golpes, fueron víctimas de latigazos, de encarcelamiento, pero en medio de eso agradecieron a Dios. Dice la Biblia, en capítulo 16, versículos del 19 al 25: cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y Silas. Está fallando, ¿verdad? Y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Versículo 20: los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Versículo 22: entonces la multitud se amotinó. Mire, ¿qué estaba haciendo Pablo y Silas? Estaban yendo a orar, estaban yendo al tiempo de oración. De repente se les presentó una mujer con espíritu de adivinación que decía a ellos: escúchenlos, ellos predican la verdad. Se volteó Pablo, la reprendió al espíritu inmundo, el espíritu inmundo salió. Eso fue lo que hicieron. Lo hicieron en el nombre de Jesús. Y dice que la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, les arrancaron la ropa, los azotaron. Después de darle muchos golpes, mire, después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que lo custodiara con la mayor seguridad, así como si fuera un narco. Al recibir tal orden, este lo metió en el calabozo interior y le sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos escuchaban. Estoy seguro de que Pablo y Silas entraron a la cárcel. Escuche, definitivamente como personas, yo creo que dijeron: es injusto esto que nos hacen. Yo creo que lo sintieron, yo creo que lo pensaron. No sé si entre ellos lo dialogaron. Lo cierto es que la Biblia no dice que ellos hicieron o dijeron algo en su defensa, sino que lo que la gente hizo, lo que la gente decidió, ellos lo aceptaron. Los golpearon, les arrancaron la ropa, les hicieron un montón de cosas, y por último los metieron a la cárcel. Eso era una injusticia, porque no estaban haciendo nada digno de cárcel. Sin embargo, la actitud de estos dos hombres nos demuestra que eran hombres de fe. Nos demuestra que su fe estaba bien puesta en Dios. Si alguno cae en la cárcel hoy en día, si a usted lo detienen ahí por un hecho de tránsito que chocó y lo detuvieron, lo primero que usted hace, o lo primero que solemos hacer, es marcarle a algún abogado. Buscamos a alguien que tenga buenas relaciones para que rápidamente nos saque ¿de dónde? De la cárcel. Así es el ser humano. Sin embargo, Pablo y Silas decidieron, escuche bien, decidieron pasar la noche en la cárcel y decidieron ser los arrulladores de los carceleros y de los presos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que a la medianoche se pusieron a cantar himnos. Yo no sé qué himno, a lo mejor estaban cantando. ¿Cuál es? ¿Cómo es? Porque vive. No canto, perdón. Pero usted puede cantar. ¿Cómo cantaban? Porque, ¿cómo es? Cántalo. Ahí donde estás, así. Se pusieron a cantar. Canten, canten.
Y los carceleros y los presos se preguntaban: ¿qué rollo con Pablo y Silas? ¿Qué vale la pena vivir si los golpearon, les quitaron la ropa, los metieron en la cárcel y están cantando que Él vive y que vale la pena? Vale la pena vivir de esta forma. ¿Sabe? Esos hombres quedaron atónitos y el carcelero lo escuchó y dijo: ¿qué canciones son esas? ¿Qué canciones? ¿Qué cosas? ¿Cómo dos hombres encarcelados pueden estar cantando de esa forma? ¿Sabe qué pasa? Que a pesar de todo, Pablo y Silas estaban agradecidos. Que a pesar de todo, Pablo y Silas, escuche bien, su fe estaba puesta en Dios, estaba puesta en Jesús. Seguían creyendo. Yo no sé si ellos estaban pidiendo un milagro. Yo no sé si ellos en medio de la cárcel dijeron: Dios, sácanos de este lugar. Pero ellos no se imaginaban que a la medianoche esa onda iba a sacudirse, los cimientos de la cárcel iban a moverse y las puertas se iban a abrir y las cadenas que le habían puesto, los cepos que tenían puestos, se iban a abrir. Ellos no se imaginaban, pero fue lo que ocurrió. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque tenían una actitud de agradecimiento. Eso es para los líderes. Hay muchas veces pasan dificultad y se preguntan: Dios, ¿cómo puedo estar agradecido cómo puedo estar agradecido? ¿Cómo estar agradecido cuando te sirvo y a cambio me critican? A cambio la gente de mi grupo de amistad se va. Dicen que no lo hago bien. Tengo problemas económicos. Los hijos me dan lata. ¿Por qué, Dios? Agradece, canta, alaba. Actitud de agradecimiento. Sigue teniendo fe. Sigue teniendo fe. Porque la fe necesita de acciones. Y esto no le va a gustar, pero escúchelo. El agradecimiento, la primera parte no le va a gustar. El agradecimiento forma el carácter y acelera el milagro. Forma el carácter. Agradezca en medio de una prueba. ¿Sabe qué le va a decir su yo? ¿Por qué? El agradecimiento le forma el carácter. Sí. Cuando haya alguien por ahí que lo esté puliendo, cuando haya alguien por ahí que diga: esta persona me saca canas verdes, agradézcale que Dios le está formando el carácter. Agradézcale. Eso es bien difícil, pero agradecer en medio de lo difícil te formará el carácter. Y lo segundo sí le va a gustar: le acelera el milagro. ¿Qué hubiera pasado si Pablo y Silas, me voy a anticipar, qué hubiera pasado que Pablo hubiera dicho: hey, esto que están haciendo es una injusticia, tengo que decirles, ustedes no lo saben, pero soy ciudadano romano? ¿Sabe qué iba a pasar en ese momento? No lo iban a meter a la cárcel. Pero ellos se callaron. Ellos dijeron: si a causa del nombre de Jesús me están golpeando y me están encarcelando, que Dios se encargue, que Él se encargue de hacer algo en la cárcel. Y solamente agradecieron, solamente cantaron. Versículo 26 de Hechos 16. De repente
se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos, mire, a los presos se les soltaron las cadenas. Escuche esto. La fe de hoy me abre una puerta de fe para mañana. Cuando las puertas de la cárcel se abrieron a causa de Pablo y Silas, la bendición también la tuvieron otras personas. Sin embargo, escuche esto. Yo le dije hace un momento, si Pablo y Silas hubieran apelado y hubieran dicho, Pablo hubiera dicho, soy ciudadano romano, no entraban a la cárcel. Pero como ellos creyeron, se les abrió una nueva puerta de fe para el día de mañana. Escuche qué pasó. Resulta que el carcelero, cuando miró todo abierto, se quiso matar. Y Pablo le dijo, no, espérame, no te mates. Aquí estamos todos los presos, tranquilo. En ese momento, el carcelero, a quien le habían encomendado a Pablo, recordó, yo creo que recordó las canciones o los himnos que estaba cantando Pablo. Y se acercó y le dijo a ese hombre, cuéntame, dime, ¿cómo puedo ser salvo? Dime cómo puedo ser salvo. Una puerta se le abrió a Pablo en la cárcel. Dice la Biblia, ese carcelero por la noche, no sé qué pasó con los demás presos, pero a Pablo y a Silas los tomó. Y dice la Biblia que en la madrugada los llevó a su casa. Dice la Biblia que le lavó las heridas, les cambió la ropa, les dio de comer, convocó a la gente y les dijo, por favor, Pablo, Silas, predíquenle a estas personas. Y dice la Biblia que el carcelero, su casa, fueron salvos. ¿Sabe por qué? Porque la fe de hoy te va a abrir una puerta de fe. ¿Para cuándo? Para mañana. Muchas veces decimos, vive de fe en fe, lo cantamos, de fe en fe. Pero de vivir de fe en fe, escuche esto, requiere que vivamos de acción en acción, de acción en acción, porque una acción de fe te va a llevar a una puerta de fe. Lo repito, una acción de fe te lleva a otra puerta de fe. Una acción de fe te lleva a otra puerta de fe. Pablo y Silas pudieron haberse quejado, pero decidieron estar agradecidos en medio del momento difícil. Ahí no queda todo, ahí no queda el asunto. Dice la Biblia que al amanecer, el magistrado, quien había dicho encarcélenlos, envió a unos policías a donde estaba el carcelero y le dijo, oye, a Pablo y a Silas ya déjalos libres. Entonces ahí Pablo dijo, un momento, ¿cómo está eso que me quieren sacar por la puerta de atrás que nadie se entere? Vayan y díganle al magistrado que yo, ahora sí, que yo soy ciudadano romano. Y si él me metió a la cárcel, mire, ya Dios lo había sacado de la cárcel. A Pablo ya lo habían humillado, ya lo habían golpeado. Pero en ese momento le dijo a las personas, díganle por favor que así como él me metió, que él venga y que él me saque. La fe de hoy te abre una puerta de fe para mañana. Estaba loco Pablo, estaba agradecido por todo lo que le pasaba. Ya Dios le había hecho el milagro, ya la cárcel se había abierto, la familia se había salvado. Pero él estaba diciendo, momento, me humillaron, ahora me exaltan. ¿Cómo que me voy a ir anónimo? No, que venga el magistrado y que sea él quien me saque. Ahí se van los policías con el magistrado. Dice Pablo que es ciudadano romano. ¿Cómo?
Yo no sabía eso. Dice Pablo que lo que ustedes hicieron con él es una... Dice Pablo que así como lo humillaron, ahora vayan y que lo liberen en público. No le quedó de otra el magistrado que llegar, tomar a Pablo y sacarlo. ¿Qué hizo Pablo? Se quedó. Cuando Dios lo puso, lo golpearon. Me cambian el micrófono, por favor, creo que anda fallando, ¿verdad? ¿Me escuchan bien? Falla. Se corta, me cambian el micro. Cuando él pudo defenderse, decidió agradecer. Decidió agradecer y su fe le abrió puertas. Mis amados, vivamos agradecidos. Vive agradecido. Si tú tienes un imposible en tu vida, agradece. Si te hicieron, mira, muchas veces decimos, nada me va a separar del amor de Dios, nada. Entonces Dios viene y te pone a los amigos, te pone a la familia, te pone a la gente que amas, que te da el golpe. Y la familia que Dios utiliza para ponerte en jaque, resulta que también conocen a Cristo. Y que decimos, son unos desgraciados, ¿no? Que hijos de Dios. Mira las cosas de una diferente manera. Te están poniendo en jaque, porque Dios escuchó que un día que dijiste que nada te puede separar de Él, que le vas a servir toda la vida. Pero cuando te puso en jaque, se te olvidó lo que habías dicho. Se te olvidó agradecer. Se te olvidó accionar. Fue justamente lo que le pasó a Pablo y a Silas. En el momento de la verdad, fueron agradecidos. Segunda actitud, la oración. La oración es una acción de fe. Escuche, una vida de oración refleja que tenemos fe. ¿Cómo puedo decir? ¿Cuántos tienen fe en Dios? Antes que yo les pregunte, ¿cuántos tienen fe en Dios? ¿Cómo tú puedes decir? ¿Cómo puedo decir que tengo fe en Dios si no oro constantemente? ¿Cómo está eso? Porque la fe son acciones. Entonces, si yo tengo fe en Dios, yo tengo que tener una vida de oración. Si tú te enfermas, ¿qué es lo que haces? ¿Vas a dónde? ¿Vas a dónde? ¿Vas a dónde? Al médico. ¿Por qué? Porque tienes fe, porque crees que ahí te van a dar un medicamento que te va a sanar. Es fe, es acción. Pero si digo que tengo fe en Dios y nunca hablo con Él y nunca oro con Él, entonces no estoy teniendo fe. Solamente estoy diciendo tener fe. Es por eso que la oración demuestra confianza y dependencia a Dios. La oración te demuestra que tienes confianza y dependencia a Dios. Y te quiero hablar de Daniel. Daniel fue un hombre de fe. Daniel fue un hombre que oró. Escucha esto. Dice la Biblia que Daniel tenía el hábito de orar diario, al menos 3 veces al día. Daniel no solamente oraba por la necesidad, sino porque tenía una confianza y una dependencia a Dios. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Acciones de fe. Creemos en Dios, somos hijos de Dios. Entonces a diario la oración debe de estar en nuestra vida, porque la oración demostrará a la gente, a mí y a Dios, que dependemos de. Es así, mis amados. Es así.
La acción, lo repito, perdón, la fe son acciones. Dice además la Biblia que Daniel era un hombre dotado de inteligencia y sabiduría. Daniel tuvo la capacidad de interpretar sueños que nadie pudo interpretar. Y todo esto fue a causa de la oración, a causa que tenía una confianza y una dependencia a Dios. Durante el reinado de Nabucodonosor y de Darío, a Daniel lo habían puesto en cargos importantes. ¿Sabe por qué? Porque Daniel se dirigía con rectitud, con integridad, con diligencia y con excelencia. Todo eso era producto de la oración. Hay muchas cosas que en nuestra vida van a cambiar cuando aprendamos a tener una vida de oración. Así como nos alimentamos todos los días, así como bebemos agua todos los días, la oración debe estar presente en nuestra vida. Si digo tener fe en Dios, la acción de oración demostrará que en verdad tengo fe en Dios. Daniel era tan bueno en el trabajo que durante el reinado de Darío, este rey pensó ponerlo al frente de todo el reino. Y Daniel causaba envidias. Escuche esto: Daniel causaba envidias. Todas las demás personas que estaban en la misma posición o en el mismo nivel que él decían: yo quiero el puesto que Daniel tiene, yo quiero ser como Daniel. ¿Por qué a Daniel lo promueven? ¿Por qué a Daniel le hacen caso? ¿Por qué a él todo le toman en cuenta y a nosotros no? Entonces, llenos de envidia, estos hombres querían derrocar a Daniel. Querían encontrar en Daniel algo digno de ser juzgado o señalado. Pero se dieron cuenta que en su reinado, que en el tiempo que Daniel estuvo ahí trabajando, no había nada que lo hiciera digno de un juicio. Entonces estos hombres, escuche esto, se fueron con el rey Darío y le fueron a hacer la barba al rey Darío. Llegaron con el rey Darío y le dijeron: Su majestad, ¿por qué usted no promueve un decreto? Mire, usted es demasiado grande, usted es demasiado poderoso y usted es digno de la adoración de todos nosotros. ¿Por qué usted no promueve un decreto que durante los próximos 30 días solamente se te adore a ti, y aquel cuya persona adore a otro dios o a otros dioses, que se ha metido ¿a dónde? Con los leones, que se lo coman los leones? Pero claro, lleva una bola de mentecatos a hacerle la barba al rey Darío, y el rey Darío dice: me parece excelente. Dice la Biblia que se firmó el decreto. Cuando Daniel se enteró de eso, Daniel estaba en jaque. ¿En qué estaba? Porque Daniel decía tener fe, porque Daniel oraba. Sin embargo, cuando Dios lo puso en jaque, decidió seguir orando. Daniel decidió seguir orando. Versículo 10 de Daniel capítulo 6. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa, subió a su dormitorio. Allí se arrodilló y se puso ¿a qué? A orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Piense, si Daniel era un hombre de influencia y el rey
le hacía caso. No era lógico, no tenía sentido que Daniel fuera con el rey, lo cuestionara, le preguntara: rey, ¿por qué hiciste tal cosa? ¿No lo pudo haber hecho? Claro que sí. Sin embargo, la fe de Daniel iba más allá. Las acciones de fe nunca se iban a cortar de la vida de Daniel. En medio del decreto, él fue y se arrodilló. ¿Sabe por qué? Escuche esto. Porque la oración me da seguridad en los momentos difíciles. ¿Qué hubieras hecho tú o qué harías tú? Que hay un decreto como el que hubo en aquel tiempo. Si a muchos le dicen: si sigues yendo a la iglesia, si sigues siendo cristiano, no te voy a dejar la herencia. Pues me doy la vuelta y dejo de seguir a Dios. ¿Dónde está la fe? Si sigues yendo a la iglesia, te abandono. Si sigues yendo a la iglesia, no te voy a dar dinero. Si sigues yendo, y empiezan las amenazas. ¿Y qué es lo que hacemos? Cedemos a todo eso. Pero Daniel, como tenía como hábito orar, en medio de la dificultad, demostró su fe yendo a orar. Daniel tenía ventaja. ¿Sabe por qué? Porque lo que él hizo en el momento difícil fue continuar con su vida de fe. Daniel no tuvo que comenzar una vida de oración, sino que continuó con su vida de oración. Y acá viene algo importante. Lo dije al principio. Decimos tener fe cuando todo está bien. Pero cuando viene lo difícil, es cuando muchos empiezan a dar patadas de ahogado y empiezan a pedir: por favor, pastor, ore por mí. Por favor, ore por esto, ore por esto, ore. Y me pongo a orar cuando las cosas no deben ser así. Si digo tener fe, mi vida debe de ser una vida de constante oración. Y cuando llegue el momento difícil, yo seguiré ¿qué? Orando. Yo seguiré orando. Y acá viene algo que a muchos no les va a gustar, pero esa es la mentalidad religiosa. No ores para que cambie la situación, porque el religioso así piensa. Perdón por los religiosos que están en este lugar. El religioso piensa: tengo un problema, ¿necesito qué? Necesito orar. Tengo una enfermedad, necesito orar, necesito que me oren, necesito que llamen así lo piensa el religioso. No ores para que la situación cambie. Ora porque quieres tener una relación con Dios. Claro, no está mal pedir, no está mal. Pero el problema es cuando voy a orar solamente para que la situación cambie. Daniel, escuche esto. No dice la Biblia que fue lo que oró. Se enteró del decreto y se fue a orar como tenía de costumbre. No sé, pero quizá Daniel ni siquiera le dijo a Dios: Dios, Darío ha firmado un decreto donde dice que si me hinco a orar haz algo, Dios. A lo mejor ni siquiera oró eso. Pero Daniel tenía una relación con Dios. Y por eso, escuche esto. Si usted lee el libro de los Hebreos, usted va a leer dos tipos de cosas. Usted va a leer nombres de personas. Pero dice la Biblia, la lista es demasiado larga. Y hay un momento
escuche esto, en el que el escritor a los hebreos empieza a escribir no nombres, sino acciones. Dice la Biblia en el versículo 33 y 34, Hebreos capítulo 11, no te lo pasé, Isra, pero versículo 33 y 34, al final del 33 dice: cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. ¿De quién cree que estaba hablando? De Daniel. En el libro de los Hebreos aparece Daniel. Le cuento para terminar. Resulta que los que fueron a hacerle la barba a Darío para que firmara el decreto fueron los mismos, como hicieron con la mujer adúltera. Fueron a espiar a Daniel. Cuando Daniel entró a orar, ahí estaban los acusones mirando a Daniel, y si hubiera habido foto, le hubieran tomado foto, le hubieran sacado video, y se fueron con Darío y le dijeron: Señor, hay un hombre que no está cumpliendo tu decreto. ¿Quién es?, preguntó Darío. Daniel. Daniel, apenas dijiste lo del decreto, ahí mire, ya lo vimos, se fue a orar. Tráigalo para que le diga la verdad. Daniel, dime una cosa, Daniel. ¿Es verdad que no obedeciste el decreto? ¿Es verdad que seguiste orando a tu Dios? Yo dije que durante 30 días nada de oración. Señor, permítame tantito. Usted podrá ser muy rey y lo que quiera. Usted me puso delante de todas las cosas, se lo agradezco. Pero mi fe me lleva a orar. Pero mi fe me lleva a orar todos los días. Y ahorita que usted firmó ese decreto, yo hice lo que normalmente hago. Yo le fui a orar a mi Dios. Ay, Daniel, te quiero mucho, Daniel. Me caes bien, Daniel. Pero lo firmé, Daniel. Ay, todavía los hombres dijeron: Señor, lo que usted firmó en la ley de los medos y los persas no se puede cancelar. Es verdad, dijo el rey. Daniel, discúlpame, pero te has ganado el foso de los leones. Daniel, esos leones, no manches, Daniel, no han comido en 2 semanas. Tienen hambre. Y tú estás bien alimentado. Frutas, verduras. Hombre, se van a comer sabiduría. Daniel dijo: échenme. Diga conmigo: acciones. ¿En qué momento Daniel le dijo al rey: por favor, rey, no lo haga? Por favor, rey, deme una oportunidad? ¿En qué momento? ¿Sabe por qué? Porque Daniel tenía fe, y su fe lo llevó a accionar, y la acción fue la oración. El rey Darío toma a Daniel y le dice: Daniel, que tu Dios te salve. Mire, hasta ese hombre tenía fe. Que tu Dios te salve, que tu Dios haga algo, Daniel. Tiraron a Daniel al foso de los leones. Le pusieron una piedra y ahí lo dejaron. Y yo no sé, yo creo que el rey Darío estaba diciendo: ¿qué hice con Daniel? Fui demasiado injusto. No debía haber firmado, debía haber pensado en Daniel. Sin embargo, dice la Biblia que pasado un tiempo, el rey dijo: ábrame la piedra, quiero mirar. Pero yo creo que ese hombre dijo: quiero mirar el milagro que Dios ya hizo. Porque creo que hasta él tenía fe en el Dios de Daniel. Y dice la Biblia que quitaron la piedra. Yo no sé qué miró el rey Darío, pero dice la Biblia que Daniel estaba vivito y coleando. Frente a leones hambrientos, Daniel estaba vivito. Ponme el 33, por favor, Israel. Por eso dice al final del versículo 33: cerraron boca de leones. Mire que Daniel lo dijo:
En el nombre de Jesús le cierro la boca. No. Lo que le cerró la boca a los leones fue la oración de Daniel. Cuando Dios nos pone en jaque, lo que nos va a sacar a flote es nuestra fe. Cuando Dios nos pone en jaque, lo que nos va a sacar a flote son las acciones que demuestran nuestra fe. Va a ser al menos dos cosas, hay muchas más: nuestro agradecimiento y nuestra oración. No en el momento que lo necesito, nuestra vida constante de oración. Y concluyo con esto: que nuestras acciones, dile al que está a tu lado, papito, mamita, díselo, que tus acciones reflejen la fe que dices tener. Dile: no te he visto orar, no te he visto agradecer. Si tienes a tu esposo o a tu esposa ahí y dice: no, yo le creo a Dios, dile: bueno, pues no te he visto agradecer cuando las cosas están mal. No te he visto orar todos los días y dices tener fe. Que nuestras acciones reflejen la fe que decimos tener. Mis amados, termino. Sea cual sea el momento de tu vida, sea cual sea el momento de tu vida el día de hoy, cambia todas las actitudes que no demuestran fe. Cuando venga el jaque de Dios, no te quejes, no interrogues, no cuestiones, solo agradece. Cuando venga la injusticia en la vida, ve al lugar secreto y continúa tu vida de oración. Continúala. Por eso yo quiero decirte algo. Si hoy no tienes estas dos acciones y tu vida está tranquila, comienza a ser agradecido y comienza a cultivar una vida de oración. Y también, si tu vida está en un momento de jaque y no lo has hecho, bendito Dios de misericordia y de oportunidades, comienza hoy a agradecer y comienza hoy a tener una vida de oración. No le vine a emocionar, le vine a poner una semilla que puede cambiar su vida. Le vine a traer una semilla, una palabra que si nosotros lo practicamos, cuando el médico te dé una mala noticia, tú vas a estar como Pablo y Silas, tranquilo. Vas a estar como Daniel, tranquilo. ¿Por qué? Porque tus acciones reflejan la fe que tienes.